Hola, ¿cómo están todos? Yo aquí estoy muy contenta de que me estén visitando en mi canal nuevamente. Esta noche quiero compartir con ustedes una nueva historia de las que he tenido la oportunidad de vivir con algunas de mis clientes. En esta oportunidad, esta historia se trata de una señora que tiene aproximadamente 96 años. Tengo de conocerla más o menos unos 6 años que he estado trabajando con ella. Yo hago housekeeping, ¿verdad? Eso es lo que hago acá. Y con esta señora, por casualidad es que me conocí, ¿verdad? Porque ya una cliente que yo tenía me refirió a su abuela y ella me refirió a esta señora, que por cierto es una persona, muy buena persona, la señora muy agradable, con la que tenemos conversaciones bastante profundas y de mucha confianza, porque fíjense que ella vive solita ya por casi 30 años y ella en ese transcurso del tiempo ha tenido perritos. Entonces, últimamente ella ha tenido una perrita, ¿verdad? Que ya tiene también sus años. Y bueno, fíjense que la señora, la historia de ella para mí es bien, me da cierta, la admiro porque es una persona ya mayor, muy mayor, y vive solita por casi 30 años, como les decía anteriormente. Esta casa es de 2 plantas, fíjense, y el punto es que yo de veras admiro la situación de ella porque duerme en la parte de arriba con la perrita también, ¿verdad? Que es su única compañía diariamente. Por lo general siempre ella tiene familia en su casa casi todas las semanas, especialmente su nieto, que es el que constantemente la visita porque él se crió con ella, ¿verdad? Y él ya tiene, yo creo que aproximadamente unos 30 años. Entonces él es el nieto más apegado. De ahí los hijos también, pero no viven cerca. La que vive más cerca, la hija que vive más cerca, vive como a 2 horas de donde ella. Entonces, lamentablemente, en este país todo, el problema son las distancias para mí. Porque nosotros, pues como en El Salvador es pequeño y uno todo lo tiene cerca, aquí uno ve la gran diferencia, ¿verdad? Que la gente tiene siempre que ocupar mucho tiempo para trasladarse a algún lugar que uno necesita. Entonces, en el caso de esta señora, sí para mí es a veces preocupante, ¿verdad? Porque han habido situaciones de una, precisamente es la que les voy a hablar ahora, que la verdad hace la necesidad de que haya alguien siempre cerca, un familiar, un amigo, un vecino que esté pendiente. Y aquí muchas veces ese es el problema, que no todos están pendientes y a veces los vecinos están ocupados en sus vidas, obviamente, ¿verdad? Como todos nosotros, y no se dan cuenta de lo que puede pasar en la casa del vecino, aunque sean personas mayores o aunque sea que se conozcan de años. El punto en esta experiencia es que fíjense que normalmente yo voy donde esta señora cada 3 semanas. Entonces, en la semana que yo voy a llegar, generalmente yo le llamo el fin de semana antes, ¿verdad? Que voy a llegar. Y le digo qué día voy a llegar. Normalmente voy los martes, pero en esta ocasión, en esta semana, ¿verdad? De lo que les voy a contar de esta historia, precisamente de esta experiencia, yo pensaba llegar hasta el viernes. Resulta que yo le llamé el viernes, ¿verdad? Eh, para decirle que si podía llegar el día sábado. Porque el día sábado mi familia y yo habíamos planeado ir a un lugar, ¿verdad? Que queda después de la ciudad o del pueblo donde ella vive. Lo vamos a poner de esa manera. Pero para llegar al lugar donde nosotros íbamos a ir, teníamos que pasar precisamente por la carretera que cerca de donde vive ella. Entonces yo pensaba llegar el día sábado temprano en la mañana, hacer lo que tenía que hacer,
dejar ahí mi carro y que mi hermana pasara por mí, ¿verdad? Ahí donde la señora y dejar ahí mi carro para no llevar los dos carros. Entonces resultó que cuando yo le llamé el día viernes a la señora en la tarde para preguntarle, y le pregunto, ¿verdad? Que cómo estaba. Le llamo y le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, no muy bien. Cuando ella me dijo no muy bien, sí me preocupé porque ella no es de las personas que se quejan o que dicen cosas negativas. Generalmente ella da una respuesta positiva. En realidad la señora es bien activa y a pesar de que sufre de dolores de espalda y también de sus rodillas, ella siempre anda haciendo algo en la casa. Anda en el jardín, anda en el garage, siempre está ocupada, tratando de mantenerse activa para no tener problemas, ¿verdad? De moverse o de levantarse o de las rodillas que se les pongan, ya de se les ponen a uno más tiesas, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces ella trata de mantenerse activa y por lo general ella no dice que se siente mal, aunque padezca de algún dolor, ¿verdad? Que ya hemos platicado con ella bastante y yo ya sé más o menos de lo que padece, pero ella nunca lo dice. Ese día, viernes, que yo le llamé, sí me preocupó porque me dijo ella que no se sentía muy bien. Entonces le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice, mi estómago. Y le digo, ¿qué te pasa en el estómago? Dice, no sé. Le dije, mira, entonces yo pensaba, te estaba llamando porque pensaba pedirte si podía llegar más temprano, mañana sábado, porque tengo que salir más tarde con mi familia. Pero le digo, si es así, mejor no. Mejor no, le digo, y no quiero que tú te levantes y te vas a sentir mal. Mejor lo que voy a hacer, le dije yo, si tú quieres, yo mejor mañana te llamo para ver cómo estás, ¿verdad? Yo te voy a llamar. Y en eso quedamos, ¿verdad? Le dije, espero que sigas bien, pero mañana te llamo para ver cómo estás, ¿verdad? Y dejamos la cosa que yo tenía que hacer para la próxima semana. Entonces, fíjense, sí me preocupé un poco porque normalmente, como les digo, ella no se queja. Entonces, el siguiente día, ya cuando nosotros nos íbamos a ir, ¿verdad? Antes de irnos, le llamé y le pregunté cómo estaba. Resulta que la señora no podía casi ni hablar. Y sí, entonces ahí me preocupó. Porque como les digo, ella vive sola. La hija que vive más cerca vive como a 2 horas. No es que la visiten a diario precisamente por lo lejos y porque cada quien tiene su trabajo y porque lamentablemente aquí así es la vida, ¿verdad? Entonces, pero cuando ella me dijo eso, le digo, ¿qué te pasa? Y apenas podía hablar. Y me dijo que había pasado toda la noche mal, había estado vomitando toda la noche y me describió una situación bastante mala. Y el punto es de que no se había podido ni siquiera ir a su dormitorio, a su cama, porque se sentía tan débil que no lo pudo hacer. Y se quedó en una de las salas, porque tienen 2 salas, y ahí se quedó acostada. Ahí pasó toda la noche, imagínense, vomitando. Una persona de más de 96 años, viviendo sola, solo con su perrita. Bueno, cuando ella me dijo eso, le dije yo, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar a tu casa. Voy a pasar a ver cómo estás. Lo bueno es que ella había dejado la puerta de atrás, la que es de vidrio, sin llave. Y yo también pude entrar por la parte de afuera, o sea, lo que da por la verja. Verja le decimos nosotros, para pasar al jardín de atrás, ¿verdad? A la yarda. Entonces estaba sin llave también y pude entrar. Me dijo ella que así las había dejado. Entonces yo llegué y la veo, me voy por la... Yo no sabía que ella estaba en el sillón ahí en la sala. Y cuando llego por la puerta de atrás, la voy viendo que estaba acostada en la cama. Digo, perdón, acostada en el sillón y me asustó, me asustó. Y le digo, ¿aquí has estado? Sí, me dice, yo no he podido
no he podido levantarme de aquí. No tengo fuerzas y apenas podía hablar. Y tenía allí un depósito donde ella, bueno, solo imagínense, no podía casi ni hablar. Le digo, ¿y ya llamaste a tu hija? Y dice, no. A tu nieto no, es que él está trabajando. Resulta que no le había podido llamar a nadie. A mí me contestó porque yo le llamé. Entonces me dijo ella que no podía detener nada, no había comido nada. La perrita estaba ahí a la par de ella, también la pobre perrita no había comido nada. Y entonces me puse a hacerle algo yo para que tomara, para ver si le hacía bien en el estómago. Y nomás le di lo que le di, ese agua, y le preparé una bebida. Y nomás se la di y la vomitó toda y más de lo que yo vi. Ay, que me asustó tanto porque ella se veía tan débil y es delgada ella. Y le dije, mira, yo lo siento mucho, pero yo no te puedo dejar así. Yo tengo que llamar a los paramédicos. Y ella apenas pudo decirme, sí, está bien. Me asustó de veras. Miren, le llamé a los paramédicos y en menos de 5 minutos estaban ahí. Entraron, eran como 5 paramédicos. La empezaron a revisar, empezaron a hacerme preguntas. Resulta que ella como no había hablado ni con la mamá, ¿verdad? Entonces cuando ellos empezaron a examinarle, a preguntarle, a ponerle y toda la cosa, y me dicen no sabemos qué es, tenemos que llevárnosla. Y entonces pues le digo yo, pues ok, solo déjenme llamarle a la hija. Y le marqué a la hija y ya le expliqué toda la situación y ya le pasé a los paramédicos para que ellos le explicaran bien. Y a la señora, miren, se la tuvieron que llevar. Yo esa noche, cuando se la llevaron, porque nosotros ni siquiera habíamos ido, ¿verdad?, a donde íbamos con mi familia. Porque en el momento yo tuve que, gracias a Dios, y les digo en esto, sí, de verdad, de que de veras Dios, nuestro creador, Él nos mueve a nosotros, ¿verdad? Miren esta situación pues que pasó, porque si yo hubiera ido el martes, no me hubiera dado cuenta de nada de lo que le pasó a la señora ese fin de semana. Ni sus hijos se hubieran dado cuenta porque ella no le podía llamar a nadie. Y si yo hubiera llegado el martes, lo más probable es que una cosa peor hubiera pasado y a lo mejor no sé si hubiera regresado ahí porque la familia de ella no tenía ni mi número ni nada hasta ese día que sucedió eso. Y yo agarré el número de la hija y le hablé a la hija y entonces así ya quedamos en comunicación y yo me fui con mi familia, ¿verdad? Le hablé a la hija y le dije a la hija dónde iban a estar porque los paramédicos también informaron de todo eso. Y ya nosotros regresamos con mi familia, pasamos otra vez a la casa y le hablé otra vez a la hija que ya estaba en el hospital con la señora. Y la hija no podía venir a la casa porque no le gusta manejar en la noche. Y yo regresamos para poder cuidar a la perrita. Bueno, el punto de esto es, para mí es, les digo yo, de que sí Dios nos pone a cada uno, ¿verdad? Donde es necesario, Él hace las cosas, Él nos mueve y Él nos ocupa, ¿verdad? Para que, miren, sirvamos a otros también, porque en este punto yo les digo de verdad que si yo no llego ese día, probablemente algo bien feo hubiera pasado, peor de lo que pasó. Lo bueno de todo esto es de que la señora, yo pensé que quizás era el COVID, ¿verdad? Pero ella ya tenía las vacunas, las tenía todas, y no fue el COVID.
Fue algo que ella había comido, que se le había obstruido, ¿verdad? Su estómago. Y como ella es una persona mayor, ¿verdad? Y no tiene mucha actividad, entonces le había obstruido su intestino. Y por eso es que ella estaba vómito y vómito. Pero eso la había deshidratado completamente. Por eso es que ella no tenía nada de energía y no podía pues hacer nada y no retenía nada. Entonces, gracias a Dios, de verdad, eh, me utilizó, ¿verdad? Para que yo pudiera llegar ese día, para que yo le llamara ese día, que todo fuera diferente en mi forma de trabajar esa semana con ella y que fuera, que yo le llamara el día antes y que pudiera ir también donde ella, ¿verdad? Porque a veces nosotros dejamos a la familia de la gente porque sabemos que tal vez no es nuestra familia, pero de veras que es importante que nosotros, y ya se los he dicho en las otras historias que les he puesto, de que siempre es importante que nosotros hagamos a otros lo que queremos que a nosotros nos hagan. Porque la verdad a veces no hay necesidad que nos pidan de favor algo. Si nosotros vemos la necesidad de alguien, es importante, ¿verdad? Y de verdad que se nos bendice porque nosotros hagamos a otras personas lo bueno, ¿verdad? Si ellos necesitan y tenemos el chance, a veces ya les he mencionado que no es precisamente dinero el que la gente necesita o cosas materiales, a veces un tiempo, un servicio, ¿verdad? Eh, un, eh, un favor que uno le puede hacer a alguien de alguna manera, uno le va a hacer un gran bien a las personas, entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Dar a otros lo que queremos que a nosotros nos den o que sean con nosotros así, ¿verdad? Como nosotros queremos que sean con nosotros, hay que hacer con las otras personas también. Entonces, en esta ocasión quería dejarles esta historia. Es una historia buena porque la señora, gracias a Dios, se curó. Ya como a la semana ya estaba bien. Y les puedo decir, ¿verdad? Con certeza que hoy ella, antes me apreciaba y yo también, yo la quiero mucho, le tengo cariño, pero hoy ella tiene mucho, mucho, mucho más aprecio por mí y me lo demuestra, ¿verdad? A veces, como les digo, no es precisamente el dinero con que uno le demuestran las gracias. Puede ser también eso, pero a veces hay otras maneras, ¿verdad? De que uno puede sentirse apreciado y es bueno apreciar a las personas también nosotros. Entonces, este día quería quería dejarles esta historia a ustedes, ¿verdad? De varias que les voy a contar, ¿verdad? Que he tenido con otras personas también. Y pues siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Y lo bueno es de que podemos ayudar, aunque sea con algo pequeñito, con un favor, con un detalle, a alguien que lo necesite. Hagámoslo, hagámoslo, ¿verdad? Que todas esas cosas son bendecidas. Así es que les agradezco mucho por visitarme y los veo hasta la próxima.